buenos días, soy el ingeniero Rubén Cezón. En esta ocasión, representando a la parte de la asignatura de física, es un honor comentarles sobre este curso que se denomina Sistemas de Seguridad, Aplicaciones de la Física. Lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo tecnológico en las comunicaciones. Los sistemas de comunicaciones son varias hoy en día, que son aplicativos desde los teléfonos celulares, los teléfonos fijos y la comunicación satelital. Vamos a dar un enfoque desde el punto de vista de la comunicación satelital y a partir de ciertos conceptos básicos de física vamos a enfocar cómo se puede encriptar la información a través de la comunicación satelital. Si me ayudan por favor para mostrar en pantalla. Bien, en esta ocasión estamos viendo la física cuántica. Es un aspecto bastante necesario para tratar este tema de la encriptación de la información. Todo parte de las radiaciones que emiten los objetos, la radiación del cuerpo negro. Es cuando un cuerpo, al margen de la temperatura en el cual esté sometido o se encuentre, emite radiación térmica, es decir, emite energía en forma de radiación. La radiación es cuando un determinado objeto transporta alguna señal en función de la frecuencia. Sin embargo, cuanto menor sea la temperatura, menor va a ser la intensidad de la radiación y por lo tanto el objeto que está próximo a este objeto no va a sufrir demasiada radiación. Bien, pero no solo emiten radiación, sino también pueden absorber, es decir, no solo transmiten, sino también reciben. Y cuanto mejor puedan absorber una radiación, mejor la pueden emitir. Es un fenómeno físico que se denomina el aspecto de reciprocidad o viceversa. Un cuerpo negro es un cuerpo que está sometido a una temperatura, puede absorber toda la energía en una determinada frecuencia. La frecuencia es un aspecto bastante importante mencionarlo, puesto que cualquier señal, cualquier información está clasificada en base a la frecuencia. Esa frecuencia nos va a permitir en algún momento poder utilizar, por ejemplo, estas ecuaciones. La ley de Stefan Boltzmann, ahí lo vemos en su ecuación, donde dice que el poder emisivo total del cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, o la ley de desplazamiento de Wien, donde la longitud de onda, que está representada por lambda, es igual al inverso del tiempo, donde b es una constante cuyo valor es 2.898 por 10 a la menos 3 metros. Este es un esquema donde nos muestra la variación de la longitud de onda expresada en micrómetros versus la radiación espectral. Entonces, a radiaciones expuestas desde 0.5 a 2.5 micrómetros, podemos ver las radiaciones que pueden generar en un margen de temperaturas, ¿no?, que están expresadas en kilowatts, desde los 5000, 4000 y 3000. Sin embargo, es necesario utilizar también la teoría de Planck para que justamente se puedan contabilizar la cantidad de partículas que están agrupadas, que pueden contener en una longitud de onda, denominadas cuantos. Los cuantos establecen en una longitud de onda la cantidad de información que puede ser encriptada. Si hacemos una rememoración de los conceptos, un fotón es un cuanto de radiación electromagnética, o cuanto de energía, es una partícula sin masa. La energía de un fotón depende de su frecuencia. Cuanto mayor sea, mayor va a ser la energía que pueda transportar.
La energía de una radiación es la energía de cada uno de sus fotones, mientras que la intensidad viene determinada por el número de fotones. Esto es un esquema del efecto fotoeléctrico que ha sido en algún momento analizado por Albert Einstein, el cual establecía que para que se pueda generar, por ejemplo, la luz, tiene que producirse el fenómeno fotoeléctrico, pasando algunas partículas desde un extremo a otro, ¿no? Esas partículas pueden ser partículas positivas o negativas, protones o neutrones. En base a la fuente de alimentación, que en este caso está representado por la letra A, que es un medidor de corriente, el amperímetro, nos puede generar una cantidad de corriente, ¿no? Y si nosotros incluimos ahí una impedancia, vamos a tener una tensión seguramente. Este efecto fotoeléctrico depende de la cantidad de frecuencias. Si la frecuencia de la radiación incidente es mayor que la frecuencia umbral, F sub 0 es la frecuencia umbral, se va a producir el efecto fotoeléctrico. La intensidad de corriente de saturación es proporcional a la intensidad de la radiación. Aquí vemos un gráfico, un esquema de cómo es que se puede emitir la señal del cuerpo negro. Por ejemplo, ahí tenemos una ampolleta, un foco, y nosotros podemos ver claramente cómo nosotros lo percibimos a través de la vista mediante un espectro continuo, o la de un gas caliente mediante el espectro de emisión, y el gas frío que genera el espectro de absorción. Esta es la clasificación, podríamos decir, del espectro electromagnético expresada en espectros atómicos. Podemos ver claramente las longitudes de onda expresadas en milímetros, en metros, en kilómetros. Por ejemplo, las que corresponden a las señales de radio, las radioemisoras, las emisoras de FM, están clasificadas en el margen de 1 kilómetro hasta 1 metro. En cambio, las de microondas, las señales de telefonía celular, internet, las señales que emiten las radiobases, etcétera, están desde 1 metro pasando los 1 milímetro, ¿no? Y las señales de infrarrojos son mucho más pequeñas, expresadas en nanómetros. Esta clasificación nos va a permitir distinguir una señal de otra para poder justamente saber con qué tipo de información queremos trabajar, en qué longitud de onda. Este gráfico también, en base a los colores, podemos ver el espectro visible, rojo, amarillo, verde, azul, el espectro del hidrógeno, que está catalogado de esa forma, el espectro del mercurio y el espectro del sodio. Estas son las ecuaciones que se han utilizado justamente para establecer esa clasificación de la encriptación de la información. La fórmula de Balmer, ¿no? Es 1 sobre la longitud de onda. R es la constante de Rydberg, cuyo valor es de 109.677.6 centímetros a la menos 1. Y más adelante también tenemos el principio de dualidad de onda-corpúsculo, que ha sido justamente mencionada por los autores siguientes, por Newton y Huygens, la cual establece que primero es una naturaleza ondulatoria, la otra es de una naturaleza corpuscular. Mediante el análisis que ha hecho Einstein en el año 1905 sobre el efecto fotoeléctrico, ha podido utilizar ambas teorías y ha generado ciertas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el enunciado de Werner-Heisenberg constituye uno de los principios más importantes para la ciencia, lo cual obviamente que es imposible medir de forma simultánea con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, que está expresada mediante esta ecuación. La precisión en la medida es obviamente limitada, porque no se establece muchas medidas, muchas mediciones para poder tener una determinada precisión. Esta otra ecuación, denominada ecuación de Schrödinger, expresa de forma abreviada que
donde el símbolo, donde está aplicado el gradiente al cuadrado, es la función de onda, ¿no? la cual es análoga a la elongación. La otra es la densidad de probabilidad relativa del electrón. Hay que mencionar algunos aspectos importantes de la encriptación. La criptología viene del griego kriptos, que quiere decir oculto, y logos, palabra. Es el arte de encriptar y desencriptar mensajes. Está formada por la criptografía y el criptoanálisis. Por ejemplo, la criptografía nos permite encriptar solamente mensajes y poderlo también descifrarlo a través de una clave que puede ser solamente conocida en la parte de transmisión y en la parte de recepción. En cambio, el criptoanálisis es el arte de poder desencriptar un mensaje encriptado sin necesidad de conocer la clave. Siguiendo este aspecto, se ha podido estudiar el poder ocultar la información desde los años 1466 mediante León Battista Alberti, el cual crea la primera máquina que podría generar el análisis de la criptografía, consistente en dos círculos concéntricos, es decir, que tienen el mismo centro, que giran independientemente de su radio, porque son círculos obviamente. Y cada palabra tenía definida una clave, o un número tenía definida una clave. Entonces había que buscar el número para encontrar la clave correspondiente. Yendo un poco más atrás, desde Napoleón, por ejemplo, en las distintas guerras que él ha tenido que generar, en la Primera Guerra Mundial, ha utilizado métodos de encriptación de información, que consistía en convertir las distintas letras del mensaje en un par de otras letras, conforme una tabla encabezada a la izquierda y encima, para A, D, F, G, X, y que contenía en su interior una mezcla aleatoria de todos los caracteres del alfabeto utilizado. Sin embargo, unos años más atrás, los franceses han podido descubrir o poder descifrar la forma en la cual se pretendía encriptar la información, lo cual ha generado obviamente la derrota alemana. Este es un mapa de quantums ópticos. Está clasificado según la aplicación. Por ejemplo, tenemos los sistemas láseres, que son utilizados mediante las técnicas de quantum mecánicos, o los quantums a través de los espectroscopios, y la coherencia óptica. Esta tecnología del láser, que es obviamente a través del análisis de la luz que se puede emitir, ha sido bastante útil, sobre todo para poder ocultar la información o el mensaje que se quería enviar. Entonces, eso es lo que nos muestra este mapa. La óptica cuántica, que es utilizada hoy en día, se está empezando a investigar, sobre todo para que las computadoras puedan utilizar este medio, lo cual ha sido ya vigente desde antes de la llegada del láser. Son efectos no lineales. Utilizan sobre todo la clasificación de la información en base a las frecuencias, que uno los tiene que generar, los tiene que utilizar. El entrelazamiento entre las frecuencias que vienen de una determinada información y los efectos no lineales mediante los algoritmos utilizados matemáticamente, y las interacciones con átomos intensas y controladas. Bien, a continuación vamos a poder ver cómo es que, por ejemplo, el satélite
hoy en día puede enviar información, ya sea desde una llamada de voz, me refiero a telefonía por satélite, el internet, en función a la clasificación de la frecuencia, pueden enviarse datos climatológicos, por ejemplo, para usos particulares como los servicios solamente adecuados a los militares, también cierta información que concierne a la parte administrativa, estratégica que tiene cada país. Y eso no debería ser fácilmente conocido, ¿no? Porque son aspectos internos que tiene cada país. Por lo tanto, para esos casos se requiere de encriptar la información mediante el método que les había explicado anteriormente. Para empezar, tenemos que comprender que un satélite solamente es un repetidor de señal. Estos dos extremos que vemos de este satélite son los paneles solares. En estos lugares están ubicadas las antenas, y desde una estación terrena o desde una antena VISAT, que es una terminal de muy pequeña apertura, que no requiere mucha tecnología, puede enviar una señal hacia el satélite, y el satélite lo reconoce en función de la frecuencia y del identificador habilitado, el ID. En base a eso, o también puede ser una estación terrena, le permite repetir la información en forma simultánea a otro punto de la Tierra o sobre la Tierra. Dependiendo de qué tipo de información sea, puede irradiar la señal desde la antena y cubrir cierta área sobre la Tierra, puede cubrir una área, ¿no? Obviamente que también depende de la frecuencia. Este análisis de los satélites ya data casi de los años 65, donde los rusos han sido los pioneros en poder lanzar el primer satélite denominado el Sputnik 1. Posteriormente los americanos, el Explorer 1, el Echo 1, el Telstar 1, el Syncom 3, Intelsat 1, 2 y 3, los Domsats, que son los satélites domésticos, y las otras categorías de satélites que hoy en día están justamente funcionando en el espacio. Los primeros satélites obviamente no han tenido una duración para poder permanecer en una determinada órbita en el espacio, por el desconocimiento de la tecnología que se tenía en su momento, ¿no? El material con el que estaba construido y la velocidad y la altura en la cual debería estar ubicado el satélite. Para poder colocar al satélite en una determinada posición sobre la Tierra, se han tenido que estudiar figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos ahí una elipse. Esta teoría ha sido utilizada mediante Kepler. Gracias a él se lo conoce como las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler establecía los puntos específicos en el cual debería estar ubicado el satélite, o la forma en la cual debería girar el satélite, siguiendo una órbita elíptica, obviamente, ¿no? En el foco de la elipse se fijaba o se tenía que ubicar a la Tierra. Entonces, esta figura geométrica, por ejemplo, donde tenemos el semieje menor o el eje menor y el eje mayor, permitían fácilmente controlar las distancias, poder calcular fácilmente las distancias y las velocidades en las cuales debería orbitar el satélite. La segunda ley de Kepler establecía que las áreas que podían cubrir mediante los caminos que podían seguir el satélite me generaban distancias o espacios iguales, de los cuales se podía controlar las velocidades y las longitudes en las cuales debería estar recorriendo el satélite. Gracias a ese estudio se han podido ubicar diferentes alturas para que puedan
circular los satélites. La órbita baja, por ejemplo, es denominada la órbita LEO. La órbita elíptica, la órbita EO. La órbita media, la órbita también denominada como MEO. Y la órbita más utilizada hoy en día, obviamente que también es bastante costoso por la altura en la cual se encuentra, es la órbita geoestacionaria, la cual tiene una altura aproximada sobre la superficie de la Tierra de unos 36.000 kilómetros. A esa altura está ubicada. En la órbita baja, que se requiere 640 a 1.600 kilómetros de altitud, están los satélites también girando alrededor de la Tierra. La diferencia de una órbita con respecto a la otra es al tiempo en el cual puede otorgar una señal en un determinado área, en una determinada área de la Tierra. Por ejemplo, si un satélite está en la órbita geoestacionaria, está sincronizada con la Tierra, vale decir que la información que nos puede brindar el satélite que está en esa órbita va a ser las 24 horas. Es decir, el satélite da una vuelta completa alrededor de la Tierra en 24 horas, tal cual lo hace la Tierra, ¿no? El tiempo que la Tierra da una vuelta es las 24 horas. En cambio, los otros satélites, por ejemplo, en la órbita baja, son de menor o de mayor tiempo. Necesitan mayor tiempo para dar una vuelta completa. Por eso es que solo establecen ciertos periodos de cobertura un satélite en la órbita LEO. Para poder generar el servicio las 24 horas en la órbita LEO se requieren varios satélites, ¿no? Y en esta órbita LEO están ubicados los satélites pequeños, denominados nanosatélites, que tienen servicios o aplicaciones específicas, como ser el servicio para indicarnos el clima, el tiempo en el cual vamos a tener, ¿no? Si va a haber lluvia, va a haber sol, va a ser un día soleado, etc. O hace inspecciones meteorológicas de qué tipo de minerales se tienen en diferentes espacios de la Tierra. Para eso sirven estas órbitas. Entonces tenemos la clasificación de los satélites en órbitas bajas, LEO, en órbitas medias, satélite MEO y satélite GEO, órbita geoestacionaria. Se tenía la teoría que con 3 satélites que estén separados 120 grados podría cubrirse totalmente a la Tierra con un determinado servicio, obviamente utilizando la órbita circular o la órbita geoestacionaria. También todos los datos que se requieren calcular matemáticamente, alturas, velocidades, etc., siempre tienen que ser a través de, o debe ser tomado en cuenta el centro de la Tierra, denominado geocentro. La velocidad del satélite aproximada en la órbita geoestacionaria debe ser constante, obviamente. Esta velocidad es de 3.075 metros sobre segundo. Y la altura tiene que ser de 36.000 kilómetros aproximadamente, o 35.786 kilómetros. Eso me va a permitir tener un satélite que gire o que dé una vuelta completa sobre la Tierra en 24 horas. Estas son las alturas que anteriormente hemos visto: la órbita geoestacionaria, que es aproximada de 36.000 kilómetros, la órbita media o intermedia de 10.000 a 12.000 kilómetros y la órbita baja hasta 800 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Bien, se han generado técnicas para poder colocar al satélite en la órbita. Se ha empezado en la órbita baja, que no es muy complejo, y se ha utilizado una órbita, digamos, intermedia para llegar hasta la órbita geoestacionaria. Es la órbita elíptica. Esta órbita elíptica puede ser utilizada siempre y cuando nosotros generemos cambios de velocidades en los satélites.
Cuando se encuentra en este extremo, que todavía está en la órbita circular baja, se le debe dar un incremento de velocidad al satélite para que deje de estar en la órbita circular baja y pueda llegar a estar en la órbita elíptica. Y esos incrementos de velocidades siempre se deben calcular tomando referencialmente el centro de la Tierra. Todos los cálculos matemáticos de alturas, distancias, potencias, etcétera, siempre se recomienda utilizarlas tomando en cuenta el centro de la Tierra y estableciendo que el plano orbital va a ser justamente la línea que divide en dos partes a la Tierra, la línea del Ecuador. Por ejemplo, aquí tenemos, para calcular la altura a la cual está ubicado un satélite, se toma el radio de la Tierra, que es aproximadamente 3.960 millas. Entonces, el centro de la Tierra es el geocentro. Si estamos utilizando la órbita elíptica, vamos a tener posiciones, por ejemplo, este sería el foco de la elipse, en el cual va a estar la Tierra. Y siguiendo la órbita elíptica va a estar el camino que sigue el satélite. Tenemos estas dos opciones para colocar a la Tierra en estos dos focos que tiene la elipse. La distancia más corta desde el satélite hacia la Tierra se denomina perigeo. La distancia más larga, que va desde el extremo de la Tierra hacia el satélite, se denomina apogeo. Es necesario también establecer la ubicación del satélite. Para eso se utilizan parámetros como la latitud y la longitud. La latitud son rectas horizontales que dividen en segmentos o que parten a la Tierra de forma horizontal. La línea de referencia desde el cual se miden los ángulos es la línea del Ecuador. La línea principal horizontal es la línea del Ecuador. En cambio, si nosotros trabajamos con líneas verticales a la Tierra, lo dividimos verticalmente a la Tierra, tenemos que utilizar también una línea vertical de referencia. Este es el meridiano de referencia, también conocido como el meridiano de Greenwich. Tenemos longitudes este y oeste, tenemos latitudes norte y sur. Intersectando estas líneas, latitud y longitud, podemos tener la posición del satélite sobre la Tierra. Por ejemplo, aquí ya se está intersectando esas longitudes y latitudes, y si quisiéramos nosotros utilizar el meridiano de Greenwich, tenemos que partir desde este lugar y desde ahí medir el ángulo. Ese va a ser el ángulo de longitud. En cambio, si utilizamos la línea del Ecuador, las líneas horizontales, tendríamos que utilizar este punto de referencia, que es el punto en el cual divide en dos partes a la Tierra de forma horizontal, y estaríamos obteniendo el ángulo de latitud. Tendríamos dos ángulos, de latitud y de longitud. Con esos ángulos podemos nosotros establecer el ángulo de inclinación para ubicar al satélite. Estas son las formas que también se pueden emplear para hallar el ángulo de inclinación. El ángulo de elevación también, tocando un extremo del satélite con un extremo de la superficie de la Tierra y la antena. Ese va a corresponder el ángulo de elevación. Se utilizan diferentes instrumentos para hallar azimut y elevación o para determinar azimut y elevación a través de la longitud y latitud. Existen métodos gráficos y métodos matemáticos. Los métodos matemáticos son programas que están realizados mediante fórmulas, los cuales los podemos encontrar a través de las páginas, por ejemplo en internet. Nos facilitan solamente introduciendo datos de
de longitud y latitud, ya tendríamos calculado el azimut y elevación. Es importante la información de azimut y elevación para poder alinear nuestra antena en la Tierra para poder apuntar al satélite, a un determinado satélite. Porque en una órbita, por ejemplo en la órbita geoestacionaria, existen decenas de satélites que obviamente a través de su tiempo de vida útil, que es aproximadamente de 15 años, van a estar vigentes en ese margen de tiempo y después son reemplazados. Por lo cual, si estamos nosotros utilizando ya en el límite del tiempo de vida útil del satélite, ya tendríamos que pensar en modificar su posición, cambiar a otro satélite. En esas circunstancias se debe tener claramente establecido el azimut y elevación. Este gráfico que estamos viendo nosotros podemos utilizarlo sobre todo para poder apuntar a satélites que brindan el servicio de televisión. Verticalmente nos piden tener la información de la latitud de la estación terrestre, que tiene que estar en grados, definido en grados. Horizontalmente tenemos que hacer la operación de resta entre la longitud de la estación terrestre y la longitud del satélite. Intersectando ambos puntos, vamos a seguramente aproximarnos a una de estas curvas, las cuales están expresadas en grados, lo cual nos va a generar el azimut de la antena para apuntar a un satélite. De la misma forma, para obtener la elevación, tenemos que basarnos en la latitud de la estación terrestre o la latitud de la antena en un determinado lugar de la Tierra, la longitud de la estación terrestre menos la longitud del satélite de forma horizontal, y a través de la intersección que hagamos de esos puntos ubicados horizontal y verticalmente nos van a generar una de estas curvas, las cuales están separadas o expresadas en grados, y eso nos permite obtener la elevación de la antena, de nuestra antena parabólica. Esa es la forma en la cual nosotros podemos utilizar los sistemas de comunicaciones. Bien, tiene que ver también de forma interesante el uso de las TICs en estos tipos de comunicaciones. Sabemos que las TICs son un conjunto de herramientas, programas informáticos, aplicaciones que permiten poder ser almacenados y poder ser transmitidos en forma de datos de voz, en forma de texto, video e imágenes. El objetivo es obviamente mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un espacio, dentro de un entorno. En nuestro país existen los telecentros. Estos telecentros están ubicados sobre todo en el área rural. Mediante estos telecentros se puede servir el uso a una determinada comunidad, brindándoles internet, telefonía pública, televisión satelital. Obviamente eso va a beneficiar a la comunidad, generando el acceso al uso de las tecnologías de la información, incrementar el nivel educativo y cultural de los habitantes, mejorar la calidad de vida de la comunidad y de la localidad. Existen diferentes tipos de telecentros, dependiendo del tipo de energía que puedan tener estos. En el caso de telecentro con energía eléctrica comercial es cuando el pueblo o la comunidad posee energía eléctrica, lo cual facilita que los equipos que van a ayudar a producir energía puedan directamente ser suministrados mediante sistema de energía eléctrica comercial.
En los lugares donde no hay energía eléctrica se utilizan los medios convencionales, como ser los paneles solares y también usando las baterías, en los cuales se van a almacenar una determinada cantidad de energía para que pueda ser utilizado durante la noche, en la cual ya no hay radiación solar. También se tienen telecentros con radio base, las cuales portan energía eléctrica comercial, para el cual no se requiere paneles solares, obviamente, y telecentros con radio base sin energía eléctrica. Ahí sí necesitamos paneles solares y baterías. Este es un esquema de la acometida eléctrica, en la cual aquí tenemos el pilar, el poste en el cual están los transformadores, de los cuales se puede extender mediante un cable y llegar hacia el abonado a través de un poste también, y con su respectivo medidor proporcionar una determinada tensión, que normalmente es 220 a una frecuencia de 50 Hz. Ahí vemos los esquemas de las acometidas de energía eléctrica. Y estos otros, ¿no?, que van ingresando justamente hacia ciertos espacios que se tienen en las comunidades. Se cuenta con un dispositivo que en realidad es un sistema UPS, el cual permite generar energía en los momentos en los cuales hay un corte de suministro. El UPS lo podemos ver de forma frontal, donde tienen sus terminales, y en la parte posterior también, ¿no?, donde se conectan la entrada de energía AC, su fusible, y la salida también de energía AC o de corriente alterna. Estos son los racks donde están los disyuntores, los térmicos, los cuales permiten alimentar con cierto nivel de voltaje, corriente, y proteger también de las sobretensiones, sobrecargas que puedan producirse. Las instalaciones de estas terminales satelitales, previamente el tratamiento de tierra que se debe realizar para garantizar la resistividad que va a poder soportar frente a variaciones, por ejemplo, de corrientes, ¿no?, también a descargas atmosféricas. Entonces se realiza un tratamiento de tierras mediante el uso de cables que obviamente tienen que estar conectados en la parte metálica, el uso de jabalinas, los cables de cobre, que son bastante importantes, que son normados además para su instalación. Estos son los protectores que anteriormente les había mencionado. Las conexiones, obviamente que tienen que estar protegidas en esa parte, las computadoras, los módems, el router, el televisor, el decodificador, el UPS, y las conexiones que están separadas, ¿no?, que tienen que ser de forma adecuada, separadas, para poder fácilmente realizar la verificación cuando exista alguna determinada falla. Y en los sistemas solares, las conexiones siempre se debe orientar hacia el norte, porque en esa posición se puede lograr una mayor concentración de la energía que está emitida a través del sol, la concentración de la radiación solar. Estos son los reguladores de voltaje que permiten obtener niveles de tensión adecuados para alimentar a los equipos de comunicación satelital. El banco de baterías, porque se tiene que utilizar en los lugares donde no hay energía eléctrica, no hay energía comercial. Además que
se están alimentando equipos de computación. Estas son un esquema de las radiobases, donde están también trabajando con los sistemas satelitales. Este es el sistema MikroTik, que está enlazado con los sistemas satelitales. Estos son los telecentros, los cuales están resguardados, si nos fijamos, a través del enmallado, ¿no? Lo cual permite cuidarlos y que no pueda acceder cualquier tipo de personal, a no ser que sea el calificado, para realizar la limpieza o el mantenimiento correspondiente. Aquí están claramente establecidos el cerco perimetral, la caseta de equipos, las luminarias que son externas, el medidor de energía, que son los aspectos importantes que se deben tener o resguardar en un sistema de comunicación que es radio base. Ahí tenemos el gabinete de equipos, aquí está una terminal VISAT y las antenas, los equipos de radio que tienen los sistemas de telefonía celular. Aquí de frente podemos ver que, bueno, este es un ejemplo en el cual se pretende apuntar al satélite Tupac Katari. Y en la parte de los equipos que están en la sala, los cuales van a ser usados por las personas que requieren el servicio de internet o telefonía, están este tipo de equipos que son su monitor, el teclado, el CPU, la impresora. Este es el tipo de CPU. Los programas de ofimática básicos, las configuraciones en las cuales están ubicados los equipos de computación, el escritorio personal, el espacio donde va a estar el encargado del resguardo de estos equipos. Y aquí es un ejemplo también en el cual se pretende simular que aquí se tiene el satélite Tupac Katari, la antena VISAT, las otras estaciones o los telecentros. Estas son las viviendas y en el telecentro se tiene la computadora, lo cual me brinda a través de la antena VISAT para la recepción o transmisión, nos provee de internet, de telefonía. Estos son los módulos utilizados para la recepción de televisión, por lo cual se requiere una señal de radiofrecuencia, necesitamos un amplificador de bajo ruido, un LNB en su caso. Este es el decodificador para la televisión, este es el control, el cual permite apagar, encender o cambiar de canal cuando estamos recibiendo una señal de televisión. Y aquí la cantidad de terminales necesarios en un sistema de este tipo, como ejemplo, ¿no? El hub satelital, los satélites y las estaciones de motas. Las estaciones de motas tienen ese nombre porque están colocadas a la intemperie para que puedan recibir la señal desde el satélite. Un aspecto muy importante es que estos no deben sufrir ningún tipo de interferencia, vale decir, no debe haber obstáculo en la visibilidad de la antena parabólica con el satélite, tiene que estar libre de cualquier obstáculo. Asimismo, para recibir o transmitir señales de internet, por ejemplo, de datos, se requieren de estos módems, que son un poco diferentes a lo que son los otros dispositivos para recibir señales de televisión. Ahí tenemos los LEDs que nos indican en qué estado se encuentra el dispositivo
y en la parte externa, donde está la antena como tal, la terminal VSAT, tenemos para la recepción el dispositivo conocido como LNB y para la transmisión el BUC. Y las conexiones que se deben realizar en el módem satelital. Y tenemos los puertos USB, los puertos LAN y la parte donde va a estar conectada el cable de recepción o el cable para la recepción de señales. Y en este otro extremo el módem permite conectar el cable que va desde el BUC. En este otro gráfico vemos la función, digamos, por bloques que se tienen mediante el uso del módem satelital, las terminales LNB que se usan para la recepción, el BUC para la transmisión de señales. Aquí está pintado de color amarillo la conexión que se debe utilizar a través del módem y la ubicación de ese mismo módem, el rack que está dentro de la caseta resguardada para que no sufra ningún tipo de manipulación que no sea la correspondiente. Y aquí podemos ver un esquema de la conexión hub y la MikroTik o denominado BTS, que es un uso que normalmente se realiza en los telecentros. Esa misma MikroTik que está conectada a través de la radio base. Las antenas, el sistema de Ethernet que se requiere y la alimentación que va a necesitar. Se tiene que otorgar una determinada especificación para poder distinguir de qué tipo de equipos se está queriendo emplear para dar un determinado servicio. Para eso se realizan configuraciones con un código en el telecentro. Se utilizan un poco los criterios de asignaciones de IP, el uso de las IPs, para justamente poder generar la señal de Internet. Yendo un poco a las conexiones, bueno, esto también ya lo habíamos mostrado. Esto viene desde el medidor, que es el suministro principal de energía eléctrica. Aquí tenemos el UPS. Aquí las terminales en las cuales van a estar pudiéndonos permitir el suministro de energía eléctrica. Aquí tenemos el rack. Esta es la forma en la cual tiene que estar conectada o instalada una estación VSAT. Si nos fijamos, no está justamente en el centro, no está desfasado un determinado ángulo. Si nosotros queremos ubicar el centro de esta parábola, de esta antena parabólica, en esas situaciones se denomina antena parabólica de tipo offset, cuando está desfasada de su centro. Estos dispositivos están colocados a la intemperie justamente porque requieren que las radiaciones que son captadas desde el satélite en esta antena parabólica puedan ser reconcentrados, redirigidos hacia este otro elemento que aquí lo vemos en esta parte que se asemeja a una corneta. Ahí se concentran las energías de forma electromagnética. Y a través de estos elementos que son el BUC y el LNB son redirigidos para poder ser recepcionados a través de cables que trabajan, cables de alimentación o líneas de transmisión que están clasificadas en radiofrecuencia y ser procesadas por el módem satelital, en algún caso, cuando se trata de señales de Internet,
O si se trata de señales de televisión, pueden ser utilizadas por decodificadores, para ser procesadas por los decodificadores. Entonces, ese es en resumen lo que les podría comentar a través de este curso, que bueno, obviamente que tiene muchos aspectos más que por analizar, pero de manera general, de alguna forma les he querido mostrar algo sobre aquello. Quiero agradecer este momento que nos han brindado a los docentes para tal vez mostrarles que las ecuaciones que lo ven en cursos básicos a veces pueden ser monótonas, pensando en qué casos, en qué momentos se pueden aplicar. Muchas de esas ecuaciones, muchos conceptos de física son utilizados en este tipo de tecnología, lo cual justamente es que a través de la ingeniería se puedan cubrir, resolver las necesidades que tienen los seres humanos en el mundo. Y eso también se ve mostrado, se ve utilizado en los proyectos que cada estudiante de ingeniería los realiza en los diferentes niveles, en los diferentes semestres y sobre todo más aún de forma importante en el momento en el cual se tiene que desarrollar el proyecto de grado, la tesis. En esas ocasiones tenemos que justamente mencionar las ecuaciones, las leyes principales para determinar una investigación o una aplicación profesional, como en este caso puede ser para las telecomunicaciones. Ese es el objetivo de estos cursos. Quiero agradecer nuevamente y reiterar que se puedan continuar con estos cursos cortos para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias.